El ser humano está esperando un remedio o a un héroe que vuelva a poner en orden aquello que se alteró por este otro. Este otro es este virus o este mal que está afuera. Y esto es lo que refleja en lo paranoico. Debemos entonces de entender que esto malo viene de lo exterior, lo cual nos posiciona en esto de esquizoparanoide. El otro se va a alterar entonces o se va a filtrar en el prójimo porque cualquiera puede portar este mal. Se ha perdido entonces el contexto con este otro, nos protegemos, usamos prácticas higienistas y salubristas como es el hecho de lavarse las manos, usar mascarilla. Ahora nos protegemos en aquellos espacios maternos y conocidos o en esto familiar. La pandemia es colectiva, sin embargo, es de igual manera pasajera como la epidemia. Luis Alejandro Nay hablaba de que la incertidumbre se dibuja y se desdibuja y luego se vuelve a redibujar. Virginia Ungar hablaba de que el mayor aporte que podemos tener entonces es quedarnos en casa. El virus hizo que el tiempo se congelara y que el mundo migrara de estado o cambiara, lo cual el tiempo está desfigurado y no hay una secuencia como tal, como es entonces que todos podemos ver esta fragilidad y tenemos contactos con los límites. Aparece entonces lo no representable o esto impredecible. Se vive entonces una alteridad que es una debilidad de estructuras estables y de igual manera de las estructuras estatales en donde estas también son protagonistas de esta pandemia y están atrapadas. Se están alterando y por esto es que surge la alteración social. Hoy en día la viralidad en parte es nuestro ambiente y es viral no solo por ser un virus como tal, sino porque se propagó, así como cuando un post en redes sociales se hace viral. Esta invisibilidad del virus es real. Podemos ver teorías objetales como es el regreso a lo maternal o a este pecho, a este bueno y malo, de lo cual hablaba Melanie Klein, en donde puede ser que unas personas nos brinden apoyo y otras no. Se puede ver con esto entonces posiciones esquizoparanoides y depresivas, como es el caso de la ansiedad, la depresión hacia este pecho que persigue y que no da, como es el caso del Estado. Entonces se ven a los cuidadores y a los salubristas, doctores, enfermeros, como esta madre mala que no suple. El héroe también rechaza esto diferente y se protege. Se sabe entonces de cuidar esta relación personal con uno mismo y se debe de accionar hacia uno mismo. Y esto es lo que se conoce como libertad. Se debe entonces preocupar del sí mismo tanto de manera moral como física y luego eso brindarlo al cuidado del otro. La solidaridad o la hospitalidad es un reconocimiento de lo extranjero, del otro, de la otra frontera, de lo extraño. Es entonces que la solidaridad es una representación horizontal, un cambio de iguales, de hospitalidad, se diferencia entonces de esta solidaridad. La hospitalidad entonces es la aceptación de esto extranjero por parte del anfitrión. Por esto que estamos viviendo no es horizontal, sino que es vertical, puesto que se introdujo a un extraño, que es el virus que ahora domina. La pandemia entonces, a raíz de esto, trae xenofobia o este rechazo ante el otro y no se reconoce esto racista. Se tiene entonces un rechazo del otro en el tiempo. La solidaridad nos hace iguales, lo que implica horizontalidad, y sin colaboración existe esta asimetría. La hospitalidad presupone roles que se crucen fronteras, se hacen entonces que se persiga la realidad del otro, recibir al extranjero con solidaridad. Jorge Bruce citaba a Julio Cortázar en el poema Me caigo y me levanto, en donde existe una relación entre la alteridad y la pandemia. Es un hecho social perfecto que logra exponer los valores de la sociedad. El acto social socava a las sociedades entonces y el tiempo se debe ver que está descolocado, no se controla. Esto trae consecuencias de desasosiego, desamparo, debilidad, de pensar en lo impensable. Esto revela a su vez el fracaso del sistema. La pandemia entonces reveló esto que evitábamos, lo que nos hacía falta tanto a nivel sociocultural como personal. Crisis de salud, económicas, de mentalidades. Ahora se entiende que podemos quedar en casa como un verdadero lujo. Se debe regenerar esta práctica clínica o esta zoonosis, que es esta enfermedad propia de los animales que incidentemente puede comunicarse a las personas. Nunca habíamos tenido una pandemia debido a esto, por ejemplo la de un murciélago.
Se vieron casos entonces de paranoia ante animales, contenidos inconscientes de sueños de animales, etc. Se debe de igual manera lidiar con el desasosiego, de lidiar con esto irrepresentable. Se debe aceptar el desafío y de igual manera ser tolerables ante la incertidumbre. De igual manera se ve esta pérdida del vínculo por el distanciamiento físico, en donde se debe trabajar no solo en lo virtual, sino en esta viralidad, y se debe entender que la virtualidad y la viralidad como tal son cansadas, lo cual nos hace poner más intensidad a la sesión con nuestros pacientes. Los silencios son incómodos, se pierde entonces, se confronta con lo que se pasa en el cuerpo y con los sentidos. Se debe tratar entonces la manera de comenzar a entender esto nuevo que está surgiendo, esto nuevo que socava, pero que también es real y lo que se debe de trabajar. Hablamos de un psicoanálisis de lo posible, de trabajar desde lo que se tiene y desde lo real. De igual manera se ve este malestar y regulación. Freud decía que un ente público no va a regular las relaciones humanas, sino que va a generar un malestar. La humanidad como tal no tiene memoria, puesto que las fuerzas del virus son extremas y porque estas son nuevas generaciones que no poseen memoria de lo que ocurrió anteriormente, no se tienen fuerzas como tal para poder afrontar o para poder vencer a este virus. Se tiene entonces esta omnipotencia, pero se tiene certeza de nuestras limitaciones, a pesar de que se ven a los héroes y tenemos esta certeza de su capacidad, también se debe tener certeza tanto de sus limitaciones como de las propias. Hay un fracaso entonces en un sistema que no puede prevenir. Esas son las fallas que se expresan, las amenazas, los nuevos casos y esto que nos hace regresar a estas fallas que como sociedad teníamos, pero que hacíamos a un lado, que ignorábamos, pero debemos accionar ahora desde lo personal. Debemos repensar esto que se llama vínculo, lo que sucede en el otro, pasa en presente y la presencia física es componente de ese vínculo. Entonces debemos preguntarnos, ¿será que estamos perdiendo vínculos? Seguimos teniendo entonces noción de presencia y de distancia. La distancia como tal es más aguda. Lo que sucede es que el vínculo no se pierde, sino que solo se recrea. El problema es que sostener este vínculo es lo que también está generando desgaste y cansancio. Se tiene que tener apoyo, regresar a lo impensable. Entender, por ejemplo, que la alteridad como tal es ambivalente. ¿Será que el aislamiento es malo? Por ejemplo, 23 países no están contaminados y estos 23 países son islas. Estamos habitados por paradojas y traemos lo que podemos hacer ahora, que es lidiar con nosotros mismos. Debemos de entender que ahora es muy difícil pensar. La rapidez entonces es una consecuencia de esta globalización, de esta metáfora del viralizar, de un virus que se propaga rápido, así como se propagan los datos en Internet. Se tiene una encarnalización de este virus, el virus se hizo carne. Aquello que no se puede ver, cada quien lo está representando como puede en su discurso. La pandemia es diabólica, puesto que divide. Emerge la irrepresentabilidad que divide, en cambio lo simbólico, lo representable une. Cada quien se va a unir desde su perspectiva y su estructura, desde esta posición subjetiva de cada paciente. Se ve entonces la unidad como una característica propia de lo femenino. Se accede entonces a este cuidado que es femenino, lo materno, pero de igual manera se constituyen estas masculinidades en las esposas. Por ejemplo, en el hogar se ha visto que todos ahora están tomando distintos roles por la cuarentena, tanto lo masculino y de lo femenino. Se continúa construyendo y deconstruyendo lo que es masculino y lo que es femenino, o lo que se consideraba femenino y lo que se consideraba masculino. Por ejemplo, a la mujer ahora le toca abordar aquello de lo cual se había logrado emancipar o separar. Las tareas del hogar, tomar distintos roles, retomar estar en casa, reemerge y se reconfigura el modo de retroceso. Vamos a lo anterior. Debemos de dejar entonces de emerger y de alternalizar. Se debe reflexionar sobre el encuadre también, esto nuevo que nos permitió ver otra cosa. Salimos del encuadre del que estábamos acostumbrados, pero el adentrarnos a este nuevo cuadro y enfoque nos permite ver otras cosas. El querer verlo todo es algo utópico. No se puede. El cambio de encuadre solo nos da otra visión.
La palabra como tal no es virtualidad, es ausencia de la cosa. Entonces debemos entender o preguntarnos, ¿será que el cuerpo como tal importa en el análisis? Jorge Bruce hablaba de la heterogeneidad. Esta psique, ¿será que se pierde algo y se gana otra cosa? Nos toca interrogarnos e investigar por qué nos falta tiempo, pero debemos entender que esto es un privilegio, el trabajar online. Virginia Ungar hablaba de que esta es una oportunidad para repensar el trabajo clínico. En toda crisis se pone en juego esta fidelidad a los valores y la pluralidad del cambio. Se debe ser fiel a los valores y a uno mismo, pero de igual manera debemos adecuarnos a lo nuevo. Se hablaba de igual manera el sentido del humor, en donde se tiene humor negro respecto a la pandemia, con el fin de poder sobrellevar lo que está ocurriendo. El que todos estemos atravesados por la misma situación hace que el humor no solo sea negro, sino que se utilice como un fin terapéutico en sesión, que genera esta transferencia, que lidia con la contratransferencia y que genera un encuadre, una regeneración del mundo personal y el del otro. El sentido del humor entonces va a rescatar lo que se está perdiendo y a la vez lo que es una amenaza, como es el caso de salir a la calle. Se debe entender que el virus como tal es invisible y sigue siendo subjetivo y a la vez objetivo. Desconocemos si esto trae descontrol, por lo que constantemente estamos recurriendo a las noticias para obtener datos objetivos que nos permitan mantener el control. Estamos acostumbrados de igual manera a trabajar en comunidad. Debemos de ser solidarios. Esto está generando contenido solidario. Por ejemplo, dar lo creado a otros en lo personal, el publicarlo, el ser solidario con el fin de ayudar a otros. Se ha visto entonces que el ser humano tiene una capacidad creativa para poder sobrellevar la situación. Se debe tener plasticidad para poderse adaptar, como es el caso del humor y la creatividad, en donde se recurren a los sentidos y a la resignificación de lo alterado o de lo experimentado. Entonces, ¿será que esto alterado nos va a hacer perder nuestros valores? ¿O será que nos va a poder tomar nuevos valores, resignificarlos y crecer como sociedad y como personas, como seres humanos?